El reloj de la cocina marcaba exactamente las 3 de la madrugada cuando Emma escuchó aquellos susurros. El sonido se filtraba con dificultad desde el estudio, al otro lado del pasillo. Intrigada y con el corazón latiendo con fuerza, salió de la cama que compartía con su esposo, Daniel, solo para descubrir que él no estaba. La tenue luz que se colaba bajo la puerta del estudio iluminaba apenas el suelo de madera. Emma dudó por un momento antes de acercarse, pero la sensación de que algo no estaba bien la impulsó a seguir. A lo largo de los años, había encontrado a Daniel despierto a esas horas antes, pero esta vez había algo diferente. La inquietud creció en su pecho cuando escuchó su voz grave y cargada de impaciencia. «Ya no puedo seguir fingiendo», decía Daniel al teléfono. «Solo me casé con ella por las apariencias». El aire pareció detenerse. Emma se quedó inmóvil, su cuerpo temblando mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Su mano apretó con fuerza el camisón gastado que llevaba, un recordatorio de sus humildes orígenes y de los años que había dedicado a trabajar como costurera para sacar adelante a su familia. La chica de los barrios bajos jugando a ser dama, recordó las crueles palabras de la madre de Daniel en su boda, un insulto que nunca había olvidado. La conversación continuó, y cada palabra era como un cuchillo. «El divorcio tiene que ser discreto», dijo Daniel con frialdad. «Mi familia no puede permitirse un escándalo». La desesperación de Emma se transformó en una mezcla de rabia y dolor. Decidió actuar. Empujó suavemente la puerta del estudio y Daniel se giró sorprendido al escuchar el ruido. Por un momento, su rostro reflejó confusión, pero en cuestión de segundos, su expresión cambió a desprecio. «Te llamaré después», murmuró al teléfono antes de colgar. «¿Me estás espiando ahora?», dijo, cruzando los brazos y mirándola con una mueca de desdén. «¿Con quién hablabas, Daniel?», preguntó Emma, su voz temblorosa pero decidida. «¿Te atreves a cuestionarme?», respondió él, acercándose. Su aliento, mezclado con whisky, era sofocante. «¿Acaso olvidaste quién paga esta casa?». «Robin es tu hijo también», susurró Emma, retrocediendo un paso. Daniel rió amargamente. «Un Meléndez criado por una costurera. Hazme el favor». El sonido de un pequeño susurro los interrumpió. Robin, de apenas 5 años, estaba parado en la puerta, sosteniendo su osito de peluche. «Mami», dijo el niño con voz temblorosa. «Llévate al niño», ordenó Daniel, sirviéndose otro vaso de whisky. Y antes de que Emma pudiera protestar, añadió con frialdad: «La próxima vez que quieras espiarme, recuerda tu lugar. Sin mí, seguirías cosiendo vestidos en un taller olvidado». Emma tomó a Robin en brazos y se dirigió a la habitación del niño. Mientras lo arropaba, una tormenta de emociones se acumulaba en su interior. Robin, inocente como siempre, acarició la mejilla de su madre al notar las lágrimas. «¿Por qué lloras, mami?», preguntó, su voz suave y preocupada. Emma respiró hondo y respondió con sinceridad. «Porque, a veces, mi amor, las personas que creemos conocer resultan ser extrañas». Pero mientras pronunciaba esas palabras, algo dentro de ella cambió. El miedo y la tristeza comenzaron a dar paso a una determinación silenciosa. Emma besó la frente de su hijo y susurró: «Te prometo que las cosas van a cambiar». No sabía que esa promesa la llevaría a descubrir secretos oscuros y enfrentar horrores que desafiarían su entendimiento. La casa vieja que estaba por heredar sería el escenario de un destino que no podía imaginar. La mañana siguiente comenzó con un aire tenso en la casa. Emma, acostumbrada a las rutinas que definían sus días, encontró difícil pretender normalidad. Daniel se marchó temprano, como siempre, sin una palabra amable ni una despedida.
Mientras Emma preparaba el desayuno para Robin, notó que su mente se llenaba de preguntas sin respuesta y recuerdos de los últimos años. Había llegado a la familia Meléndez con la ilusión de construir un hogar, pero ahora se daba cuenta de que nunca fue aceptada del todo. Daniel la había cortejado con insistencia, prometiéndole amor eterno, pero ese sueño se había desmoronado con cada acto de desprecio y distanciamiento. Ella lo soportó por Robin, por el niño que significaba todo para ella. Pero ahora, después de lo que escuchó la noche anterior, Emma se dio cuenta de que tenía que tomar el control de su vida. Mientras recogía la mesa, el teléfono de la cocina sonó. Era una llamada inesperada de la abogada de su tía Leonor, una mujer distante que había sido el único vínculo familiar de Emma después de la muerte de sus padres. Señora Emma, dijo la abogada con tono formal, lamento informarle que su tía Leonor ha fallecido. La noticia cayó como un peso sobre sus hombros. Aunque no tenía una relación cercana con su tía, había algo en su tono que la inquietaba. Lamento mucho su pérdida, continuó la voz al otro lado. Sin embargo, hay un asunto que debe atender. Su tía dejó instrucciones específicas para que usted sea la única heredera de su propiedad. Emma frunció el ceño, confundida. ¿Heredera? Pero Leonor y yo apenas hablábamos. Lo entiendo, señora, respondió la abogada. Pero su tía fue clara. La casa y todas sus pertenencias ahora son suyas. Me gustaría programar una reunión para discutir los detalles y entregarle las llaves. Emma aceptó, todavía en estado de shock. La casa de su tía estaba ubicada en un pueblo rural a unas pocas horas de la ciudad. Recordaba haberla visitado solo una vez, cuando era niña, y tenía vagos recuerdos de un lugar oscuro y sombrío, lleno de antigüedades que parecían observarla desde las sombras. Esa misma tarde, Emma llegó a la oficina de la abogada. El lugar era pequeño y sencillo, pero la abogada, una mujer de cabello corto y expresión seria, parecía eficiente. Le entregó un sobre grueso que contenía las escrituras de la propiedad y una pequeña llave antigua con un mango ornamentado. Su tía dejó algunas cartas para usted, así como instrucciones claras de que visitara la casa cuanto antes, dijo la abogada mientras le entregaba el sobre. Emma asintió, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. ¿Dijo por qué quería que yo la heredara? La abogada dudó por un momento antes de responder. No directamente. Pero mencionó que había secretos en la familia que usted debía descubrir. Esa respuesta no hizo más que aumentar la intriga de Emma. Regresó a casa con la llave y el sobre, y pasó horas leyendo las cartas de Leonor. Aunque estaban escritas con un tono formal y a menudo enigmático, cada palabra parecía dirigida a un propósito claro: Emma debía ir a la casa. El pasado tiene respuestas que necesitas, había escrito su tía en la última página. Esa noche, mientras Robin dormía, Emma se sentó en la mesa del comedor, estudiando la llave. Su diseño era antiguo, como si perteneciera a otro siglo, y parecía emitir una energía que no podía explicar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un propósito que iba más allá de soportar su vida actual. Cuando Daniel regresó tarde, evidentemente borracho, ella ya había tomado una decisión. No esperaría a que él dictara su futuro. Iba a ir a esa casa, iba a descubrir los secretos que su tía había mencionado y, con suerte, encontrar una forma de empezar de nuevo. Al día siguiente, mientras Daniel estaba en el trabajo, Emma empacó unas pocas cosas en su viejo auto, subió a Robin y comenzó el viaje hacia el pueblo donde se encontraba la casa. La carretera se extendía ante ellos como una cinta gris que atravesaba paisajes desolados. Robin, sentado en el asiento trasero, jugaba con su osito de peluche mientras Emma intentaba mantener la calma. Sabía que estaba haciendo algo arriesgado al marcharse sin explicarle nada a Daniel, pero también sabía que quedarse era peor. Cuando finalmente llegaron al pueblo, el lugar parecía congelado en el tiempo. Las calles estaban prácticamente desiertas, y las casas, muchas de ellas envejecidas y descuidadas, daban una sensación de abandono. La casa de Leonor estaba en las afueras, rodeada de un denso bosque que parecía envolverla en un abrazo silencioso. Emma se detuvo frente a la enorme mansión de piedra, que se alzaba como un gigante oscuro contra el cielo nublado.
Había algo imponente en su presencia, algo que hizo que su corazón latiera con fuerza. Pero también sintió que ese era el lugar al que debía estar. ¿Es aquí donde vivía la tía Leonor?, preguntó Robin con curiosidad. Emma asintió, tomando la mano de su hijo mientras ambos se acercaban a la puerta principal. Insertó la llave en la cerradura y, con un leve giro, la puerta se abrió con un crujido. El interior estaba cubierto de polvo, pero todavía conservaba la elegancia de otro tiempo. Grandes candelabros colgaban del techo, y las paredes estaban llenas de retratos de personas que Emma no reconocía. Había un olor a madera vieja y humedad que llenaba el aire, y, aunque el lugar estaba vacío, Emma sintió como si estuviera siendo observada. «Mami, este lugar es enorme», dijo Robin, sus ojos brillando con emoción. «Sí, mi amor», respondió Emma, tratando de sonar tranquila. Pero en el fondo, no podía ignorar la sensación de que la casa guardaba más de lo que su tía había mencionado. Emma cerró la puerta detrás de ellos, sin saber que al cruzar ese umbral, estaba entrando en un mundo de secretos que cambiarían su vida para siempre. El primer día en la casa fue un torbellino de emociones para Emma. Mientras Robin correteaba por las habitaciones, explorando cada rincón como si fuera un gran castillo de cuentos, Emma se enfrentaba a una mezcla de asombro y desconcierto. Cada habitación parecía contar una historia, los muebles cubiertos con sábanas blancas parecían fantasmas del pasado, y los viejos retratos en las paredes la miraban con ojos que, en su imaginación, parecían moverse ligeramente cuando no estaba observándolos. En el centro de la sala principal había una chimenea enorme, rodeada de libros antiguos apilados en desorden. La biblioteca contigua era aún más impresionante, estanterías que alcanzaban el techo estaban llenas de volúmenes que parecían no haber sido tocados en décadas. Emma no pudo evitar sentir que la casa estaba viva, respirando historias que esperaban ser desenterradas. Mientras recorría los pasillos, encontró un retrato de su tía Leonor cuando era joven. La pintura, aunque descolorida, mostraba a una mujer de expresión severa pero enigmática, con ojos oscuros que parecían esconder un secreto. Robin, mientras tanto, encontró una habitación en el segundo piso que decidió que sería suya. «Mami, mira esto», dijo, señalando un viejo baúl de madera en una esquina. Emma se acercó, sintiendo una extraña curiosidad mezclada con precaución. Al abrir el baúl, descubrió juguetes antiguos, un caballito de madera desgastado, una caja de música rota y varias figuras talladas a mano. Aunque estaban deteriorados, Robin se emocionó al descubrirlos. ¿Puedo jugar con ellos?, preguntó, sosteniendo una de las figuras. «Claro, cariño», respondió Emma, aunque no podía sacudirse la sensación de que esos juguetes habían pertenecido a alguien que no quería que fueran tocados. Más tarde, mientras Robin jugaba en su habitación, Emma se dedicó a explorar el sótano. La abogada le había dicho que allí podría encontrar documentos importantes que su tía había dejado. El sótano estaba oscuro y húmedo, con un aire denso que hacía que cada paso resonara como un eco en las paredes. Al encender una vieja lámpara de aceite que encontró cerca de la entrada, Emma descubrió estanterías llenas de cajas de documentos, libros de contabilidad y, lo más inquietante, un rincón lleno de recortes de periódicos. La mayoría de los artículos eran antiguos, algunos tan viejos que apenas podían leerse, pero todos parecían girar en torno a un tema: desapariciones y tragedias en el pueblo. Uno de los titulares llamó su atención: niño desaparecido en extrañas circunstancias, la familia busca respuestas. El recorte tenía una fecha de hace más de 50 años, pero lo que realmente le llamó la atención fue una foto en la que aparecía la casa de su tía. Emma se estremeció y guardó el recorte en su bolsillo antes de seguir revisando las cajas. En una de ellas encontró un diario encuadernado en cuero, con las iniciales LM grabadas en la portada. Era el diario de su tía Leonor. Subió rápidamente las escaleras con el diario en las manos y se sentó en la mesa del comedor, donde la luz de la tarde comenzaba a teñirse de un dorado cálido. Pasó las primeras páginas con cuidado, descubriendo que el diario estaba lleno de reflexiones personales, notas sobre la familia y algo que parecía una investigación minuciosa. Una entrada en particular llamó su atención. «Siempre he sentido que esta casa guarda secretos oscuros.
no es solo un lugar para vivir, sino una prisión para historias que nunca se contaron. Mi padre nunca hablaba de los eventos que ocurrieron aquí, pero las noches que pasé escuchando susurros en los pasillos me convencieron de que algo está profundamente mal. Emma sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cerró el diario de golpe al escuchar un ruido en el piso de arriba. ¿Robin? Llamó, pero no obtuvo respuesta. Subió las escaleras rápidamente y encontró a su hijo en su habitación, sentado en el suelo, jugando con los juguetes del baúl. Parecía tranquilo, pero Emma notó algo extraño en su expresión. ¿Todo bien, cariño?, preguntó, agachándose junto a él. Robin asintió, pero luego levantó la mirada hacia su madre con ojos serios. Mami, creo que aquí vive alguien más. El corazón de Emma se detuvo por un momento. ¿Por qué dices eso? Robin señaló una esquina de la habitación. Porque escuché a una niña reírse. Emma tragó saliva, tratando de mantenerse calmada. Quizá fue el viento, amor. Esta casa es vieja y hace muchos ruidos raros. Robin la miró con incredulidad, pero no dijo nada más. Emma lo ayudó a meterse en la cama y se quedó a su lado hasta que se durmió. Sin embargo, esa noche, el sueño no fue un refugio para ella. En la madrugada, un ruido la despertó. Era un golpeteo suave, casi rítmico, que parecía venir del pasillo. Se levantó, sintiendo el aire frío contra su piel, y abrió la puerta de su habitación. El pasillo estaba oscuro, pero el golpeteo continuaba. Emma siguió el sonido, que la llevó hasta la puerta del ático, una parte de la casa que no había explorado. La puerta estaba ligeramente entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así deliberadamente. Con el corazón latiendo con fuerza, empujó la puerta y subió los crujientes escalones. El ático estaba lleno de polvo, cajas apiladas y muebles cubiertos, pero lo que realmente llamó su atención fue un viejo espejo en el centro de la habitación. El marco del espejo era de un diseño intrincado, tallado con figuras que parecían humanos entrelazados con ramas. Emma se acercó lentamente, sintiendo que algo en el espejo la llamaba. Cuando estuvo frente a él, vio su reflejo, pero detrás de ella, había algo más. Una sombra, fugaz pero inconfundible, cruzó detrás de su imagen en el espejo. Emma se giró rápidamente, pero no había nadie. Cuando volvió la mirada al espejo, su reflejo seguía ahí, pero los ojos no eran los suyos. Eran los ojos de otra persona. Emma dio un paso atrás, casi tropezando con una caja olvidada en el ático. Sus ojos estaban fijos en el espejo, pero la imagen que vio un segundo antes había desaparecido. Ahora solo reflejaba el vacío de la habitación y la silueta de Emma, pálida, con el corazón martillándole en el pecho. El frío era más intenso en ese rincón del ático y un viento invisible parecía susurrar entre las paredes. Aunque todo en su instinto le pedía que saliera corriendo, su mirada seguía atraída al intrincado marco del espejo. No es nada, solo mi imaginación, murmuró para sí misma, pero sus palabras no lograron disipar la inquietud que sentía. Antes de bajar del ático, tomó una sábana vieja y la echó sobre el espejo, cubriéndolo por completo. Sin embargo, incluso con la tela, sentía que algo seguía observándola. Cerró la puerta tras de sí y trató de bloquear los pensamientos que comenzaban a formarse en su mente. Al regresar a su habitación, encontró que Robin dormía profundamente, su respiración tranquila y rítmica llenando el espacio. Pero Emma apenas pudo conciliar el sueño esa noche. Cada crujido de la casa, cada susurro del viento parecía amplificar su paranoia. A la mañana siguiente, la luz del día alivió en parte las tensiones de Emma. Decidió que necesitaba ayuda para entender qué estaba ocurriendo en la casa y, sobre todo, para proteger a Robin. Por eso llamó a Lucas, un amigo de la familia que había trabajado como historiador local. Lucas llegó al mediodía, trayendo consigo su energía práctica y su curiosidad insaciable. Era un hombre de mediana edad, con gafas gruesas y un maletín repleto de libros y documentos. «Emma, ¿qué sucede?», preguntó tan pronto como cruzó el umbral. «Lucas, hay algo raro en esta casa. No sé si son mis nervios, pero siento que no estamos solos aquí». Lucas arqueó una ceja y se acomodó en una de las sillas del comedor.
Emma le mostró el recorte de periódico que había encontrado en el sótano, junto con el diario de su tía Leonor. Esto es interesante, murmuró mientras hojeaba las páginas del diario. Se detuvo en una entrada en particular, fechada años antes. El espejo. Siempre el espejo. Padre decía que era una herencia de la familia, pero nunca quiso hablar de dónde venía. Las noches en que lo usaba para meditar eran las más aterradoras. A veces, parecía que hablaba con alguien que no estaba allí. Nunca entendí del todo lo que veía, pero una parte de mí siempre temió descubrirlo. Lucas levantó la vista, intrigado. ¿Dices que hay un espejo aquí en la casa? Emma asintió, relatando lo que había ocurrido la noche anterior en el ático. Eso suena como algo que merece una investigación más profunda. Ese tipo de objetos suelen estar vinculados a historias muy específicas y, a veces, a cosas mucho más siniestras. Decidieron subir juntos al ático. Emma guió a Lucas por las escaleras crujientes, sintiéndose un poco más segura con alguien a su lado. El espejo seguía cubierto con la sábana, y Lucas se acercó a él con cuidado, como si estuviera manipulando algo peligroso. Vamos a ver qué nos dice este viejo artefacto, dijo, retirando la tela con un movimiento decidido. El espejo brilló tenuemente bajo la luz que entraba por la pequeña ventana del ático. Lucas examinó el marco con detenimiento, sus dedos recorriendo las tallas intrincadas. Esto es interesante, dijo después de unos minutos. Este diseño no es solo decorativo. Estas figuras representan algo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Emma, observando con creciente ansiedad. Son símbolos antiguos. Se usaban en rituales para establecer contacto con el otro lado, por así decirlo. No sé si tu tía sabía exactamente lo que tenía aquí, pero definitivamente no es un simple espejo. Emma sintió un nudo formarse en su estómago. ¿Crees que esto tiene algo que ver con lo que está ocurriendo en la casa? Lucas asintió lentamente. Es posible. Los espejos siempre han tenido un simbolismo especial. En muchas culturas, se consideran portales entre nuestro mundo y, bueno, lo desconocido. Decidieron llevar el espejo al comedor para estudiarlo mejor. Mientras bajaban por las escaleras con cuidado, Robin los observaba desde el pasillo con una expresión seria. ¿Qué haces levantado tan temprano, cariño?, preguntó Emma, tratando de sonar relajada. Ella no quiere que lo muevan, respondió Robin, sus ojos fijos en el espejo. Emma y Lucas se miraron, pero ninguno dijo nada. Esa tarde, Lucas intentó investigar más sobre el espejo mientras Emma trataba de distraerse con las tareas de la casa. Sin embargo, cada vez que pasaba cerca del comedor, sentía que algo tiraba de ella, como si el espejo demandara su atención. Finalmente, no pudo resistirse y se sentó frente a él. Sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba los dedos por la superficie del cristal. Era perfectamente liso, pero al mirarlo de cerca, notó que la luz que reflejaba parecía diferente. De repente, una imagen comenzó a formarse en el cristal, como si una película invisible se proyectara desde su interior. Emma vio un salón antiguo, con muebles que no reconocía y figuras vestidas con ropa de otra época. Se movían lentamente, como sombras danzantes, y aunque no podía escuchar lo que decían, sus gestos eran intensos, como si estuvieran discutiendo. Emma retrocedió, sobresaltada. ¿Qué pasó?, preguntó Lucas, corriendo hacia ella. Vi algo, personas. En el espejo. Lucas frunció el ceño, mirando fijamente el objeto. Esto es más serio de lo que pensaba. Este espejo no solo refleja, parece que guarda memorias, momentos atrapados en algún tipo de bucle. Esa noche, Emma decidió que Robin dormiría con ella en su habitación. Aunque Lucas prometió quedarse para ayudarla a investigar, no pudo evitar sentir que cada sombra en la casa escondía algo. Cuando las luces se apagaron y todo quedó en silencio, Emma escuchó de nuevo el golpeteo. Esta vez, venía desde el comedor. Respiró hondo, tomó una linterna y bajó lentamente las escaleras. Cuando llegó al comedor, encontró el espejo, cubierto de nuevo con la sábana. Pero algo debajo de la tela se movía, como si algo estuviera atrapado dentro.
Con la mano temblorosa, retiró la sábana. En el cristal, su reflejo no estaba solo. Detrás de ella, una figura oscura la miraba fijamente. ¿Quién eres?, susurró Emma, aunque sabía que no obtendría una respuesta. El espejo vibró ligeramente, y la figura dio un paso hacia adelante, como si estuviera a punto de cruzar al otro lado. Emma retrocedió instintivamente, su corazón desbocado mientras sus ojos seguían fijos en la figura del espejo. A pesar del miedo que la paralizaba, no pudo apartar la mirada. Era como si la figura oscura tuviera un magnetismo inexplicable, algo que no le permitía huir. La figura se detuvo justo al borde del cristal, sin cruzar al otro lado, pero su presencia llenó la habitación de un frío intenso. De repente, una voz baja, apenas un susurro, resonó en la mente de Emma. «Ayúdame». Emma parpadeó, insegura de si había imaginado aquellas palabras. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella. Se giró rápidamente, encontrándose con Lucas, que sostenía una linterna y la miraba con preocupación. «¿Qué estás haciendo aquí sola?», preguntó, con el tono grave de quien ya había supuesto lo peor. Emma señaló el espejo, pero la figura había desaparecido. Solo quedaban sus propios ojos reflejados en el cristal, ampliando su expresión de miedo. «Había alguien, algo», balbuceó, incapaz de articular completamente lo que acababa de experimentar. Lucas se acercó al espejo, examinándolo con una mezcla de fascinación y cautela. «Sea lo que sea, parece que este objeto tiene más poder del que imaginábamos. Necesitamos más información. Si tu tía Leonor dejó algún otro registro sobre esto, debemos encontrarlo». Emma asintió y, con un último vistazo al espejo, ambos decidieron regresar a la sala de estar. Lucas comenzó a buscar en los libros y documentos que había traído, mientras Emma trataba de calmar sus pensamientos. Sin embargo, incluso lejos del comedor, sentía que el espejo seguía llamándola, como si no estuviera dispuesto a dejarla en paz. La investigación de Lucas dio un giro inesperado cuando mencionó algo que Emma no había considerado. Tu tía Leonor parecía ser muy meticulosa con sus anotaciones. Si realmente temía al espejo, es probable que haya escrito más sobre él, tal vez en otro diario. ¿Recuerdas haber visto algo más en la casa?, Emma frunció el ceño, tratando de recordar. Había encontrado el primer diario en el sótano, junto con algunas cartas, pero no había revisado todo el contenido. Decidieron volver al sótano esa misma noche. Lucas trajo consigo una linterna potente, mientras Emma lo seguía con una mezcla de ansiedad y determinación. El sótano era un lugar húmedo y sombrío, con el olor característico de madera vieja y moho. Emma revisó las cajas una por una, mientras Lucas inspeccionaba las estanterías en busca de algo relevante. Después de lo que parecieron horas, Emma encontró una pequeña caja de metal con una cerradura oxidada. «Lucas, mira esto». El historiador se apresuró a ayudarla a abrir la caja. Dentro, encontraron otro diario, más pequeño y en peores condiciones que el anterior, pero sus páginas estaban llenas de anotaciones escritas con letra apretada. Mientras hojeaban el diario, encontraron una entrada que llamó su atención de inmediato. El espejo no es un simple objeto. Es una puerta. Lo que habita al otro lado no siempre es benigno. Padre decía que nuestra familia había sido elegida para custodiarlo, pero nunca explicó por qué. A veces pienso que no somos los guardianes del espejo, sino sus prisioneros. Emma sintió que un escalofrío recorría su espalda al leer esas palabras. Lucas, por su parte, parecía más intrigado que asustado. «Esto confirma lo que sospechaba», dijo. «El espejo no es un objeto cualquiera. Tiene un vínculo con tu familia y, por lo que parece, un propósito que aún no entendemos del todo». Emma respiró hondo, tratando de procesar la información. «¿Qué significa eso para Robin?», preguntó, su voz quebrándose ligeramente. Lucas no respondió de inmediato. En lugar de eso, siguió leyendo el diario, buscando pistas sobre cómo manejar la situación. Fue entonces cuando encontró una mención a un ritual, algo que Leonor había intentado realizar años atrás. El ritual requiere fuerza de voluntad y fe. El espejo no cederá fácilmente.
Si no se realiza correctamente, el riesgo es grande, lo que está atrapado podría liberarse, y entonces. La frase terminaba abruptamente, como si Leonor hubiera sido interrumpida al escribir. Esto no suena prometedor, murmuró Lucas. Pero podría ser nuestra única opción. Mientras Emma y Lucas estudiaban el diario en el sótano, Robin estaba en su habitación, pero algo lo despertó. El niño se levantó lentamente, sus pasos silenciosos mientras salía al pasillo. Un sonido suave, casi como una melodía, flotaba en el aire. Parecía provenir del comedor. Robin caminó hacia la fuente del sonido, sus pequeños pies descalzos apenas haciendo ruido sobre el suelo de madera. Cuando llegó al espejo, la melodía cesó, y el cristal comenzó a brillar con una luz tenue. Robin extendió la mano hacia él, como si algo en su interior lo invitara. Robin, no. La voz de Emma resonó desde la entrada del comedor. Había llegado justo a tiempo para ver a su hijo frente al espejo, con los dedos a punto de tocar la superficie. Corrió hacia él, tirándolo hacia atrás con fuerza. El brillo del espejo se desvaneció de inmediato, dejando el cristal tan opaco como antes. Robin miró a su madre con una mezcla de confusión y enojo. Ella me llamó. Dijo que estaba atrapada y que quería mi ayuda, insistió el niño. Emma lo abrazó con fuerza, su corazón latiendo con violencia. No vuelvas a acercarte a ese espejo, ¿me oyes? No importa lo que escuches o veas, no vuelvas. Robin asintió lentamente, aunque Emma podía ver que no entendía del todo el peligro. Más tarde esa noche, mientras Robin dormía, Emma y Lucas volvieron al comedor. Esto se está saliendo de control, Lucas. No podemos seguir ignorando lo que está ocurriendo. Lucas asintió. Creo que es hora de intentar el ritual que mencionó tu tía. Puede que sea peligroso, pero si no hacemos nada, esto podría empeorar. Emma no tenía idea de cómo enfrentar lo que venía, pero una cosa era segura, no permitiría que Robin quedara atrapado en la oscuridad del espejo. El reloj marcó la medianoche mientras ambos comenzaban a preparar lo necesario para el ritual. El espejo, silencioso y misterioso, parecía observarlos desde su lugar en la mesa, como si supiera que el enfrentamiento final estaba cerca. Emma y Lucas se sentaron frente al espejo en el comedor, con los objetos necesarios para el ritual cuidadosamente dispuestos sobre la mesa. Según el diario de Leonor, se requerían velas, un objeto personal vinculado al espejo y un símbolo protector dibujado en un pergamino. Emma había encontrado un anillo antiguo de su tía en la caja junto al diario, y Lucas lo colocó en el centro del símbolo protector, mientras encendía las velas. La atmósfera era pesada, cargada de una energía que parecía provenir del espejo mismo. Emma sentía como si cada sombra de la habitación estuviera viva, observándolos. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Lucas, con un leve temblor en su voz. Emma asintió, apretando los labios. No tenemos otra opción. Si esto puede proteger a Robin, lo haré. Lucas comenzó a leer las instrucciones del diario en voz baja, pronunciando palabras en un idioma que Emma no reconocía. La luz de las velas oscilaba, proyectando sombras inquietantes en las paredes. El aire se tornó helado, y Emma sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cuando Lucas completó la primera parte del ritual, el espejo emitió un leve zumbido. La superficie comenzó a oscilar, como si fuera agua agitada. Un rostro apareció fugazmente en el cristal, pálido, con ojos hundidos que parecían vacíos. Emma reconoció inmediatamente a la figura que había visto antes. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblando. La figura no respondió, pero la voz que había escuchado antes resonó en su mente una vez más. Ayúdame, libérame. Lucas la miró de reojo, preocupado. No le hables. Concéntrate en el ritual, dijo, y volvió a recitar las palabras del diario. Emma trató de ignorar la voz, pero cada vez era más fuerte. El rostro en el espejo se distorsionaba, sus facciones cambiando constantemente, como si pertenecieran a varias personas a la vez. De repente, un grito agudo llenó la habitación, haciendo que las velas parpadearan. El zumbido del espejo se intensificó, y Lucas detuvo la lectura, levantando la mirada hacia Emma.
algo no está bien. El diario decía que el espejo resistiría, pero esto parece demasiado. Emma apretó los puños, decidida a continuar. No podemos detenernos ahora. Si lo hacemos, podría ser peor. Lucas asintió con renuencia y retomó la lectura, esta vez con más determinación. El anillo en el centro del símbolo protector comenzó a brillar con una luz tenue y el espejo emitió un crujido, como si su estructura estuviera siendo forzada. Mientras el ritual avanzaba, algo comenzó a manifestarse en la habitación. Una niebla oscura emergió del espejo, extendiéndose lentamente como si tuviera vida propia. Emma retrocedió, su instinto gritándole que corriera, pero no podía abandonar a Lucas ni permitir que la oscuridad escapara completamente. «No dejes que te toque», gritó Lucas, mientras trazaba un círculo protector a su alrededor con un polvo blanco que había traído. Emma logró entrar al círculo justo a tiempo, pero la niebla golpeó la barrera invisible con una fuerza que sacudió la habitación. Desde el interior de la neblina surgieron manos espectrales, intentando atravesar la protección. «¿Qué es eso?», preguntó Emma, su voz quebrada por el miedo. «Es el residuo de lo que está atrapado en el espejo. Si nos alcanza, no sé qué podría pasar, pero no será bueno». Lucas continuó recitando las palabras del diario, esta vez con más rapidez. El espejo vibraba violentamente, como si intentara liberarse de alguna fuerza que lo contenía. La niebla comenzó a retroceder poco a poco, atraída de vuelta hacia el cristal. Emma se arrodilló junto al anillo, recordando que Leonor había mencionado en sus escritos la importancia de la conexión emocional con el objeto. Cerró los ojos y, con la voz temblorosa, comenzó a hablar. «Leonor, si estás ahí, si alguna parte de ti aún está aquí, por favor, ayúdame». La luz del anillo se intensificó, y la niebla emitió un chillido ensordecedor antes de ser absorbida completamente por el espejo. Este se volvió opaco, dejando de vibrar, y el zumbido cesó. La habitación quedó en completo silencio. Lucas dejó caer el diario al suelo, jadeando. Creo que lo logramos». Emma se acercó al espejo, que ahora parecía un simple objeto inerte. Tocó la superficie con cuidado, pero no hubo reacción. «¿Ya está?», preguntó, incapaz de creer que todo hubiera terminado tan rápido. Lucas negó con la cabeza. «No estoy seguro». El diario decía que el ritual podría sellar el espejo, pero no especificaba si sería permanente. Además, nunca mencionó esa niebla. Emma suspiró, agotada. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?». Lucas recogió el diario y lo hojeó, buscando algo que pudiera darles más respuestas. Fue entonces cuando encontró una última anotación, escrita con una caligrafía diferente, más desordenada y apresurada. «El espejo puede ser sellado, pero no destruido. Su poder es demasiado antiguo, demasiado arraigado en algo que no podemos comprender. Si intentas enfrentarte a lo que habita dentro de él, asegúrate de estar dispuesto a sacrificarlo todo». Las palabras resonaron en la mente de Emma como una advertencia sombría. Aunque el espejo parecía calmado por ahora, sabía que no era el final. Lucas cerró el diario con un chasquido y miró a Emma con una expresión seria. «Esto no ha terminado. Pero al menos hemos ganado algo de tiempo». Emma asintió, mirando el espejo una última vez antes de cubrirlo con una tela gruesa. No estaba dispuesta a destruirlo, pero tampoco podía seguir viviendo con él en su hogar. «Mañana lo llevaremos lejos de aquí, donde nadie pueda encontrarlo». Lucas no respondió, pero su silencio dejó claro que compartía sus dudas. Aunque el espejo estaba sellado, su poder seguía siendo una amenaza latente. La noche se cerró sobre ellos, pero la sensación de que algo los observaba desde la oscuridad nunca desapareció del todo. El amanecer llegó con un aire pesado, como si la noche anterior hubiera dejado una huella imborrable en la casa. Emma despertó con la sensación de que algo seguía acechando en las sombras, a pesar de que el espejo permanecía cubierto. Lucas ya estaba en la cocina, revisando las notas del diario mientras tomaba café. «¿No dormiste, verdad?», preguntó Emma al entrar, notando las ojeras profundas en su rostro. Lucas negó con la cabeza, apenas levantando la mirada.
No podía. Quería estar seguro de que el espejo no volviera a manifestar nada. Además, estuve pensando en lo que escribieron en el diario sobre no poder destruirlo. Emma suspiró, sirviéndose una taza de café. Si no podemos destruirlo, entonces debemos alejarnos de él. Sacarlo de aquí, enterrarlo o esconderlo donde nadie pueda encontrarlo. Lucas asintió lentamente, pero sus ojos se posaron en el diario una vez más. Hay otra opción, aunque no estoy seguro de que sea mejor. Emma frunció el ceño. ¿Qué opción? Lucas cerró el diario y se recostó en la silla, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Leonor mencionó que el espejo puede ser enfrentado. No sellado, sino enfrentado directamente. Pero hacerlo implica un riesgo enorme. Podríamos destruir lo que está atrapado dentro, o terminar como ella. El peso de esas palabras cayó sobre Emma como una losa. Recordó los escritos desesperados de su tía, sus advertencias y el estado en el que la habían encontrado. Pero también pensó en Robin, en su risa inocente y en cómo esta situación podía afectarlo. ¿Crees que realmente podríamos destruirlo?, preguntó, con un hilo de esperanza en su voz. Lucas vaciló antes de responder. No lo sé. Pero si dejamos el espejo en algún lugar, alguien más podría encontrarlo. Y si eso ocurre, todo esto habrá sido en vano. Emma sabía que tenía razón. No quería cargar con la responsabilidad de que alguien más sufriera las consecuencias del espejo. Sin embargo, la idea de enfrentarlo la aterraba. Dame tiempo para pensar. Esto no es una decisión que pueda tomar a la ligera. Lucas asintió, respetando su necesidad de reflexionar. Durante el día, Emma intentó distraerse con tareas mundanas, pero el espejo seguía siendo una presencia ominosa en la casa, incluso cubierto. Robin jugaba en su habitación, ajeno a la tensión que se respiraba. Sin embargo, Emma no pudo evitar notar pequeños cambios en su comportamiento. Se detenía a mitad de una frase, como si escuchara algo, o miraba fijamente a un rincón vacío. ¿Estás bien, cariño?, le preguntó Emma mientras le preparaba la merienda. Robin asintió, pero su expresión era extraña. Sí, mami. Solo estoy escuchando. Emma se congeló. ¿Escuchando qué? Robin señaló hacia el pasillo. La voz de la señora del espejo. Dice que no tenga miedo, que no quiere hacerme daño. El corazón de Emma se aceleró. ¿La señora del espejo? Robin asintió con naturalidad, como si no hubiera nada extraño en lo que decía. Sí, pero está atrapada. Quiere salir. Emma trató de no alarmarse, aunque su mente estaba en caos. Se obligó a sonreír y le acarició el cabello. Bueno, cariño, no hables con nadie del espejo, ¿de acuerdo? No es seguro. Robin pareció aceptar la instrucción sin más preguntas, pero Emma sabía que aquello no podía seguir así. Esa noche, después de acostar a Robin, Emma se reunió con Lucas en la sala. Lo haré, dijo sin rodeos. Lucas levantó la mirada del diario, sorprendido. ¿Qué harás? Enfrentaré el espejo. No puedo arriesgarme a que Robin siga expuesto a esto, ni a que alguien más lo encuentre si lo escondemos. Lucas asintió lentamente, como si ya hubiera esperado esa decisión. Entonces debemos prepararnos. Las instrucciones del diario eran claras pero inquietantes. Para enfrentar al espejo, Emma tendría que entrar en contacto directo con él. Según el texto, esto significaba más que tocarlo, debía permitir que su mente y su energía se conectaran con lo que estaba atrapado dentro. Lucas estaría a su lado, siguiendo el ritual descrito para mantenerla anclada a la realidad. Esa misma noche, se reunieron frente al espejo una vez más. Esta vez, Lucas había dibujado un círculo protector más grande, con símbolos adicionales que, según el diario, reforzarían la conexión y la protección. Emma, si algo sale mal, si parece que te está absorbiendo, terminaré el ritual por mi cuenta. No me importa lo que pase, pero no voy a perderte. Ella le dio una sonrisa débil. Gracias, pero confío en que esto funcionará. Emma respiró hondo y retiró la tela que cubría el espejo.
La superficie parecía más oscura que antes, como si se hubiera convertido en un abismo sin fondo. Se arrodilló frente a él y extendió una mano temblorosa, tocando el cristal frío. De inmediato, sintió un tirón en su mente, como si algo la estuviera arrastrando. Cerró los ojos, tratando de concentrarse en las palabras que Lucas murmuraba detrás de ella. El tirón se intensificó, y de repente, Emma ya no estaba en la habitación. Se encontraba en un lugar oscuro y nebuloso, con fragmentos de voces resonando a su alrededor. ¿Quién eres?, preguntó, su voz resonando en el vacío. Una figura apareció frente a ella, una sombra con ojos brillantes que cambiaban de color. Soy aquello que no puede ser destruido, respondió la figura, su voz un eco que vibraba en su mente. Emma sintió una oleada de miedo, pero también una determinación férrea. No permitiré que sigas dañando a mi familia. La figura se rió, un sonido que la hizo estremecer. ¿Y qué harás al respecto? ¿Sacrificarte? ¿Entregarme tu energía? Emma recordó las palabras de Leonor sobre la importancia de la conexión emocional. Respiró hondo y dijo con firmeza. No soy tu prisionera. Eres tú quien está atrapado. La sombra pareció tambalearse, como si las palabras la hubieran afectado. Emma sintió un destello de esperanza y avanzó, enfrentándose directamente a la figura. En ese momento, el vacío comenzó a agitarse, y Emma sintió que el vínculo con el espejo se intensificaba. Lucas, gritó. Lucas, en el mundo real, apretó los dientes y continuó recitando las palabras del diario, mientras la habitación se llenaba de una energía opresiva. El cristal del espejo comenzó a agrietarse, y la sombra en el interior lanzó un grito de furia. Emma se preparó para lo que vendría, sabiendo que el desenlace estaba cerca. El grito de la sombra resonaba como un eco interminable dentro del vacío donde Emma se encontraba atrapada. Sentía como si su cuerpo y mente fueran desgarrados por fuerzas invisibles, pero se aferraba a una sola verdad, no podía ceder. Su familia dependía de ella. La figura oscura, que ahora parecía más definida, comenzó a rodearla. Sus movimientos eran lentos pero amenazantes, como un depredador acechando a su presa. ¿Crees que puedes vencerme?, preguntó la sombra, con una voz que parecía venir de todas partes a la vez. No eres más que un mortal insignificante. Emma tragó saliva, obligándose a mantener la calma. Puede que sea insignificante para ti, pero eso no significa que no tenga poder. En ese momento, recordó algo que Leonor había escrito en el diario: el espejo no tiene control sobre aquello que no teme. Emma tomó esa idea como un ancla y trató de liberar su mente del miedo que la paralizaba. No tienes poder aquí, dijo con firmeza, enfrentando a la figura. La sombra se detuvo, como si sus palabras hubieran causado un impacto inesperado. ¿Qué es esto?, susurró, con un tono que mezclaba confusión y rabia. ¿Cómo te atreves? Mientras tanto, en el mundo real, Lucas observaba con horror cómo el cuerpo de Emma comenzaba a temblar violentamente. El espejo vibraba, y sus grietas se extendían rápidamente, como si estuviera al borde de colapsar. Emma, quédate conmigo, gritó Lucas, aunque no estaba seguro de si ella podía escucharlo. Continuó recitando las palabras del ritual, con más intensidad que antes. La energía en la habitación era tan densa que apenas podía respirar, pero no podía detenerse ahora. Dentro del vacío, Emma sintió un cambio. La figura oscura parecía menos sólida, más inestable. Sus palabras habían comenzado a desgastarla, a exponer sus debilidades. No eres invencible, dijo Emma, dando un paso hacia adelante. Solo eres un parásito que se alimenta del miedo y la desesperación. La sombra se retorció, lanzando un grito ensordecedor. No me subestimes. De repente, la figura lanzó un ataque, una ráfaga de energía oscura que golpeó a Emma con una fuerza brutal. Cayó de rodillas, sintiendo como si todo su cuerpo se estuviera desmoronando. Pero en ese momento de debilidad, algo nuevo surgió dentro de ella, un recuerdo. Era una imagen de Robin, riendo mientras jugaba en el jardín, su sonrisa iluminando todo a su alrededor. Ese recuerdo la llenó de una calidez que contrarrestó el frío opresivo de la sombra.
No estoy sola, dijo Emma, levantándose lentamente. Tengo algo por lo que luchar, algo que tú nunca entenderás. La sombra retrocedió, como si las palabras de Emma fueran cuchillas cortantes. Silencio. Gritó, su voz ahora desesperada. Pero Emma no se detuvo. Usó cada fragmento de amor y esperanza que tenía dentro de sí misma como un escudo contra la oscuridad. No me controlas. No me defines. Que eres solo un eco de algo que ya no tiene lugar en este mundo. Con esas palabras, sintió una oleada de poder que parecía provenir de lo más profundo de su ser. La sombra comenzó a desmoronarse, sus bordes disolviéndose en la nada. En el mundo real, el espejo estalló en 1000 pedazos. La energía que había llenado la habitación desapareció de golpe, dejando un silencio sepulcral. Lucas corrió hacia Emma, que yacía inmóvil en el suelo. Emma. La llamó, sacudiéndola suavemente. Ella abrió los ojos lentamente, mirando a su esposo con una mezcla de agotamiento y alivio. Lo hice, susurró, antes de perder el conocimiento. Lucas la sostuvo con cuidado, asegurándose de que aún respiraba. Miró los fragmentos del espejo esparcidos por el suelo, sintiendo una mezcla de triunfo y terror. La superficie de los pedazos ya no reflejaba nada, solo eran simples trozos de vidrio. Se acabó, murmuró, más para convencerse a sí mismo que por otra cosa. Cuando Emma despertó horas después, se encontraba en su cama, con Lucas sentado a su lado. Robin dormía en la habitación contigua, completamente ajeno a lo ocurrido. ¿Qué pasó?, preguntó Emma, su voz ronca. Ganaste, respondió Lucas, tomando su mano. El espejo está destruido. Ella cerró los ojos, dejando que el alivio la envolviera. Había enfrentado su peor miedo y había salido victoriosa, pero sabía que no sería fácil dejar todo atrás. En los días siguientes, Emma y Lucas limpiaron los restos del espejo y quemaron el diario de Leonor, asegurándose de que no quedara ningún rastro de la maldición. Aunque la energía oscura había desaparecido, ambos sabían que las cicatrices emocionales tardarían en sanar. Pero lo más importante era que su familia estaba a salvo. Con el tiempo, la vida volvió a la normalidad. Robin parecía haber olvidado por completo sus encuentros con la señora del espejo, y Emma y Lucas hicieron todo lo posible por crear un ambiente lleno de amor y seguridad para él. Sin embargo, de vez en cuando, Emma tenía sueños extraños, en los que volvía al vacío y veía la sombra. En esos sueños, la figura ya no era una amenaza, sino una presencia distante, observándola desde lejos. Un día, mientras miraba a Robin jugar en el jardín, Emma pensó en las palabras que había pronunciado durante el enfrentamiento: no me defines. Esas palabras se habían convertido en su mantra, un recordatorio de su fortaleza y de que, a pesar de las dificultades, siempre encontraría la manera de proteger a los que amaba. La oscuridad había quedado atrás, y aunque el camino había sido arduo, Emma sabía que su familia tenía un futuro brillante por delante.